que se preveía podía haber una zozobra mayor después de lo que pasó con Sí, la me parece que este es un tema, como vuelvo a decir, con muchas aristas y más de largo plazo que crisis de muerte circunstancial en el momento con una crisis, viste que vos decís se te desenfrena, distintas cuestiones. Pero hay que respetar a las crisis, porque las crisis, sabe dónde arrancan, no sabe dónde terminan. De hecho, vos fíjate lo que pasó ayer, no me hagas dar ejemplos que sean medio evidentes, pero pasó una crisis, el presidente salió a dar explicaciones, se generó una crisis adentro de la crisis por el tema de los contenidos polémicos virales con Johnny Viale. Me parece que hay todo un recorrido en donde vos decís, bueno, arranqué, traté de dar explicaciones y me metí en un problema secundario adicional que quizá conecta con la crisis. Totalmente, no, como cuando estás en el ring, ¿no? Dos boxeadores y uno está golpeado y empieza a no ver con claridad, un poco groggy. Y la velocidad del gobierno porque no es cierto, se metió para salir de un problema, se terminó metiendo en otro problema. Hoy tuvo que explicar a Adorni cuál era el rol de Santiago Caputo, decir que el presidente no estaba de acuerdo con que Caputo haya intervenido en una entrevista. Pero por eso, si vos me decís cuáles son las dos reales decisiones que tomó el gobierno para combatir la crisis, te digo, fueron pasos en falso. Uno fue la de autoinvestigarse. Uno diría, bueno, lo primero que tendría que hacer es una apertura real de mostrar transparencia y seguridad, como dijo la senadora Lozada. Por el otro lado, decir, bueno, voy a dar una entrevista para aclarar lo máximo que se puede, pero esa entrevista generó más polémica aún. Por lo tanto, arrancó con dos pasos en falso. También digo, la prudencia de decir, la verdad que los mercados y la política en general, la política nacional reaccionó, por un lado, imprudente, por el otro lado, con algún pero, algún reparo de algunos dirigentes que uno podría pensar han apoyado. Con cierta imprudencia por un lado, por otro lado, con ciertas incógnitas, pidiendo explicaciones. Me parece lógico. Quizá un imprudente, pues estamos acostumbrados a eso, pero bastante lógico. Y lo económico, me parece que la estrategia del gobierno que busca hacer es la de dividir los campos. Decir, bueno, la crisis la vamos a extinguir por un lado, los caminos legales, llevarla a lo largo del tiempo, que esta herida sea como un golpe más de un gobierno en Argentina, que siempre terminan golpeados. Entonces, que sea un golpe más, pero por el otro lado, mirá, la verdad que más allá de la crisis y más allá de lo que se le pueda reprochar al presidente en su credibilidad o en su honorabilidad, lo importante es que maneje la economía, que baje la inflación y que haga las cosas bien para ganar las elecciones y esto va a ser un recuerdo. Carlitos, puede ser que la senadora con algunos aliados a los que ha denostado de manera muy agraviante en el último tiempo. Sí, yo creo que tiene una oportunidad, claramente, en la relación con el PRO ni hablar. Sobre todo con los que no son los K, no es el peronismo. Hay una lógica de que cuando vos te comes una curva y le seguís de frente o tenés un problema o generas una crisis, de bajar dos cambios y decir, a ver, ¿quiénes son mis aliados? También hay que ver cómo se comporta tus aliados, ¿no? Porque me parece que en esto hay una necesidad de ser criteriosos los que pertenecen a un mismo sector, a ese lado de la vida, como dicen algunos. Entonces me parece que sí, hay una oportunidad de articulación tanto en la relación con el PRO y por supuesto que acá también me parece que hay un contraste muy grande con el peronismo o el kirchnerismo, aquellos que piden juicio político, porque la realidad es que uno podría pensar que el juicio político debiera ser la consecuencia de un proceso, de una investigación, no la causa, no es inicial, es bueno, ya que cometió un error o cometió un delito o lo que la justicia dictamine, vamos a salir rápidamente a pedir la destitución de un presidente, con lo que eso implica a nivel institucional, a nivel de país, es algo demasiado relevante, demasiado importante. Por lo tanto, yo lo que diría es, acá en las crisis todos tienen, como se dice, oportunidades. La oportunidad de la relación de La Libertad Avanza con el PRO tiene un nuevo capítulo. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente y su gobierno han entendido de que en este modo de conducir las cosas y teniendo una crisis por delante, es bueno una articulación. Les podría venir bien para lo que sigue. Del otro lado, no tener esas crisis de imprudencia e impaciencia o ataques de ansiedad pidiendo juicio político, porque si no, no quiero decir que esto suceda, pero el día que haya que solicitar un juicio político de cualquier presidente en los próximos 20 años de Argentina no se lo va a poder pedir porque están todos pidiendo juicio político apenas sucede igual una cosa. Aclaremos que no hay causales, no están dadas las causales de ninguna manera para el juicio político, es una maniobra del kirchnerismo que ya conocemos. Me gustaría agregar algo, estoy de acuerdo con el análisis de Gabriel, pero le agregaría el radicalismo también, no solamente con el tema, con el PRO, porque la verdad que a nosotros los radicales nos han estado pegando bastante injustamente, porque... Muy bien, lo inscribiste en el conflicto que hay entre el PRO y La Libertad Avanza, entre lo nacional y lo de la ciudad y sobre todo en el año electoral. O sea, hay una disputa muy fuerte, recién dijimos, con la crisis de La Libertad Avanza por el tema Milei y cripto, se abre una oportunidad de diálogo. La realidad es que yo lo que estoy viendo acá, más que diálogo, es confrontación constante en una sintonía de ruptura, ¿no? De elecciones en el distrito, uno diría de los más relevantes de la Argentina, que hay real disputa entre La Libertad Avanza y el PRO. Bueno, para el PRO es el distrito propio, ¿no? Es donde más armó su fuerza política desde la cual llegó a la presidencia de la Nación. Y aparte es con la lógica en la que La Libertad Avanza dice, nosotros vamos a avanzar mientras los demás retroceden, los vamos a hacer retroceder en sus propios distritos. En esa sintonía uno podría decir, bueno, ¿por qué en un tema tan
tan difícil para la ciudad de Buenos Aires como es el de los presos, es el de la seguridad o de la inseguridad, que no es clarísimo, uno podría decir, que sea responsabilidad de un lado o del otro. No está del todo o con una claridad absoluta. ¿Por qué se lo ataca a un ministro, etcétera, etcétera? Claro, pasa yo diría que el porteño, ¿no? O el electorado porteño, que ve que de las comisarías muchos vecinos viven cerca y se escapan todos los días algún preso, no recapturan a todos. Bueno, creo que pone el foco, pone la mirada al gobierno porteño, claro, me parece. Pero yo creo que también lo hemos escuchado a Waldo Wolf acá, sí, hablando de que en realidad también son presos de tránsito que debieran estar en la jurisdicción federal. No soy un especialista en el tema. Solamente lo miro con una lógica y un criterio de confrontación, de argumentación electoral y sobre todo, si uno me pregunta, diría, parece que hay un conflicto como de candidaturas, ¿no? Como si se lo ataca a Waldo Wolf específicamente porque puede ser el candidato del PRO, o del otro lado hay un conflicto con Patricia Bullrich para que como representante de la Libertad Avanza. Entonces me da la sensación de que hay algo más, porque si no, no tiene sentido este nivel de confrontación de quienes uno podría decir están de un lado de la vida, como se dijo, del lado del cambio, del lado del antiperonismo, porque una de las cosas que une a su electorado en ambos casos es cuál es la mejor herramienta para combatir a los otros. Bueno, mira,